viene por un pueblo sin mancha y sin arruga, por una iglesia santa, por una iglesia apartada de todo mal, apartado de toda contaminación. Y en este día el Señor nos ha dejado un mandato muy importante que está descrito en el libro de Juan, en el capítulo 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es precisamente a través de escudriñar, de meditar y de introducirnos a las páginas de la Biblia, como entonces nosotros podemos conocer al autor y consumador de la vida. Y en esta mañana el tema para nosotros es celebremos la vida. Celebremos la vida. Si gusta acompañarme a Juan, el libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Juan 10, 10. Juan 10, 10. Dice la Escritura, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estas son las promesas y este es el corazón del Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si gusta ponerse de pie, vamos a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que en este día nos hable. Tú eres un Dios todopoderoso. Y en este momento, Señor, declaramos que somos buena tierra. Tierra fértil en la cual tú has de depositar tu palabra y ha de dar fruto, cuán al 30, cuán al 60 y cuán al 100 por uno. Señor, nuestro corazón está dispuesto. Nuestro espíritu está dispuesto. Aún todo nuestro ser está dispuesto, Señor, para recibir tus mandamientos, para recibir tu palabra. Queremos ser obedientes. Queremos oír atentamente tu voz, guardar tus mandamientos y ser hacedores de ellos cada día de nuestras vidas. Por eso es que en este día te recibimos a ti, Señor, al autor y consumador de la vida, y puestos los ojos en ti, puestos los ojos solamente en ti, Señor, queremos celebrar vida, no solamente en la manifestación de nuestras obras y de nuestras palabras, sino aún a dar a conocer esa vida que hay en nosotros. Aquí está tu pueblo, aquí está el grupo familiar Cuautitlán Izcalli, aquí están tus hijos, dispuestos, preparados y útiles para toda buena obra. Aquí están esos instrumentos escogidos por tus manos y desde este momento así lo confesamos y así lo declaramos en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si gusta tomar asiento, por favor. Dice la Escritura que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 3 acciones que el enemigo, el ladrón, actúa en la vida del hombre todo el tiempo. Desde el primer instante en que Dios hizo al primer hombre, el enemigo no se ha cansado de destruir a la humanidad. Él no guarda ningún día de reposo. Él no guarda ningún minuto al día para cumplir sus 3 propósitos: hurtar y matar y destruir. Sino cada instante Él está tratando de destruir la obra que Dios ha levantado. Cada momento Él quiere venir a mentir y a estorbar todo lo que Dios hace en medio de la humanidad. El enemigo viene a hurtar la promesa de vida eterna. Él viene a matar eternamente a la gente, pues una vez que este cuerpo físico concluya su ciclo de vida, hay 2 opciones únicamente: o vida o muerte. O vida eterna al lado del Señor Jesucristo, o infierno y lago de fuego. De tal forma que no hay lugares intermedios. No hay el purgatorio, en donde las almas llegan para que después de las oraciones o rezos de la gente, a lo mejor esa alma que ganó el lago de fuego pueda alcanzar a tocar las puertas del cielo. Eso no es válido. En este cuerpo mortal, lo que decidimos, lo que actuamos, lo que escogemos, lo que compartimos, lo que vivimos,
Es lo que va a determinar si tenemos vida eterna o muerte eterna. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Qué estaremos viviendo? ¿Qué estaremos observando? ¿Qué estaremos hablando? Dice la palabra del Señor, he aquí, yo tengo vida. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor Jesucristo, y para que la tengan en abundancia. Él es el dador de vida. Y en este tiempo, en estos días, no solamente en esta nación, sino en muchos lugares de este planeta, no se respira vida, se respira muerte. El príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas, está operando en los hijos de desobediencia. Y hay una palabra, si gusta acompañarme, a Efesios 2. La carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos del 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Y la corriente de este mundo, lo actual, son todas esas celebraciones de muerte, todas esas tradiciones que el mundo de hoy, a través de la educación en los libros de la Secretaría de Educación Pública, se dice hay que rescatar tradiciones y costumbres y debe de formar parte de nuestro folclore mexicano. ¿Quién está detrás de ese folclore de las fiestas de noviembre? ¿Quién está detrás de todos esos argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Cristo? La palabra de Dios nos dice en Efesios 2 que el príncipe de la potestad del aire está poniendo y estableciendo la corriente en todo este planeta. Nosotros como hijos de luz, ¿en qué corriente estamos? Dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y también dice la Escritura que yo te he escogido a ti como un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Somos su especial tesoro, somos esa perla preciosa delante del Señor. Pero ¿cómo estamos actuando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La corriente de este mundo, las modas de este mundo, está haciendo que millones de personas se están perdiendo en la participación de ritos y costumbres. Que muchos piensan, yo no hago daño a nadie. Que muchos celebran haciendo trucos, travesuras o bromas. Yo no hago daño. Sin embargo, el enemigo está operando continuamente en la mente de la gente. Está levantando mentes entenebrecidas, corazones endurecidos, que solamente piensan hacer las obras de la carne, como dice en el versículo 3 de Efesios 2, continuemos leyendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anteriormente, antes de conocer la palabra de Dios, tal vez nosotros entramos en estos rituales, tal vez participamos de estas obras infructuosas de las tinieblas. Y en el versículo 1 de Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él cada día de nuestras vidas celebra lo que Él es. Dice la Escritura, yo soy la resurrección y la vida, y aunque estemos muertos, viviremos. He aquí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y nosotros anteriormente estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cuántos todavía participan de estas obras, de estas tradiciones, de estas costumbres? Diríamos muchos que no le conocen, pero ¿sabía usted que en ocasiones aún conocemos personas que han entregado su vida a Jesucristo, que han reconocido que Jesús es el Señor y Salvador y obispo de nuestras almas, y aún siguen celebrando y participando?
¿Qué debemos de hacer como hijos de Dios? ¿Qué debe de hacer el Señor en nuestro corazón para que cada día de nuestras vidas celebremos la vida? Para que entonces la luz que hay en medio de nosotros la levantemos y la resplandezcamos en medio de este lugar de tinieblas. El príncipe de la potestad del aire en estos tiempos está sembrando un espíritu de temor. Está sembrando un espíritu de cobardía. Está sembrando un espíritu de horror. Está sembrando un espíritu de miedo. Está apartando a la gente de esa promesa de vida eterna que nos dice el Señor en Juan 10:10. He aquí yo quiero que tengan vida y que la tengan en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para la humanidad. Pero Él derrama un espíritu de ira, el enemigo, un espíritu de desobediencia. Él ciega los ojos del entendimiento de la gente a través de bromas, trucos y travesuras. ¿Qué debemos de hacer? No debemos de participar en ello. Y hay una palabra que Dios advierte a aquellos que están participando, que están consecuentando este tipo de tradiciones. El Señor en su palabra es muy claro. Acompáñenme, hay dos citas muy interesantes. Deuteronomio, ponga su marca en Deuteronomio 18, del 9 al 11. Y vamos a ver Apocalipsis 21, versículo 8. Primero vamos a abrir lo que el Señor nos habla acerca de todo este tipo de tradiciones que hoy en día vamos a la papelería, a la tienda de abarrotes, a los centros comerciales y todo está adornado, todo se está preparando para celebrar la muerte, cuando que el Señor nos quiere dar vida y vida en abundancia. Y Él desea que usted y yo celebremos vida. Vida, dice la Escritura que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es precisamente en este tiempo en donde está abundando el pecado, debe de sobreabundar la gracia de Dios. ¿Y sabe dónde va a sobreabundar? En los hijos de luz, a través de usted y a través de mí. Dice la palabra en Deuteronomio 18, del 9 al 11, hablando acerca de los que practican todo este tipo de tradiciones y costumbres. Cuando entres a la tierra del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Es muy clara la palabra de Dios. Él no permite que su pueblo se manche, se ensucie, se contamine. Es abominación delante de Dios cuando hacemos pasar a nuestros hijos por fuego, por adivinos, por hechiceros, por agoreros. ¿Y cuáles son los disfraces que hoy en día están de moda? De brujas, de hechiceros, de encantamientos. Uno se asoma a toda la programación en películas en la televisión y toda esta semana está llena para sembrar un espíritu de terror, un espíritu de miedo, un espíritu de cobardía. Pero el Señor en esta mañana, en esta tarde, le dice: he aquí, yo te he dado no un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y si la luz de Jesucristo está en usted y en mí, eso es lo que vamos a resplandecer. Porque la luz en las tinieblas resplandece. Y cuanto más tinieblas hay en medio de toda esta nación, más la luz de los hijos de Dios debe de resplandecer. Debe de resplandecer. En Apocalipsis 21:8 vemos cuál es el fin de aquellos que practican todo este tipo de rituales
todo este tipo de costumbres y tradiciones. Dice la Escritura, vamos a leer desde el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y todas estas prácticas son una mentira. Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y el enemigo es el padre de toda mentira, como está descrito en Juan 8:44. Juan 8:44. Dice la Escritura que Él es el padre de la mentira y los que practican la mentira son de Él. ¿Qué es lo que estamos usted y yo practicando? ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestros días? Dice la Escritura. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El enemigo es un mentiroso, es un engañador. Y a través de este tipo de tradiciones, hace que la persona participen a través de transmitir algo que hay hasta inocencia. Usted puede asomarse a las papelerías que aún ponen figuras de demonios con unos grandes ojos, con una sonrisita y con una alegría que dicen, qué bonito, qué simpático, qué tierno. O puede uno ver lo sorprendente es que anteriormente veíamos disfraces a partir de los 5 años, 6 años. Uno se asoma y ya hay disfraces hasta para bebés de 2 meses, de 1 mes de edad. Y los disfrazan diciendo, qué ternura, qué bonito. Dice la Escritura que de los tales es el reino de los cielos, pero aquellos que realmente aman al Señor. Sí dice la Escritura que de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza para hacer callar al vengativo y que de los tales es el reino de Dios, pero solamente de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y si nosotros participamos en disfrazar aún a estos pequeñitos, es como dice la palabra en Deuteronomio, que vamos a hacer pasar a nuestros hijos por fuego delante de Moloc, y estos niños heredarán la vida eterna. Quiero platicarle una historia que pasó hace muchos años en el fraccionamiento. Esta fue cuando yo tenía aproximadamente unos 10 años. Conocíamos una familia de mucho tiempo y esa familia era un matrimonio joven, tenían 3 pequeñitos. Y precisamente en esta etapa, en esta época, en lo que muchos sacan a sus pequeñitos tomados de las manos y los niños hasta ensayan un cantito y los disfrazan y se preparan, estos pequeñitos no fue la excepción. Los disfrazaron y empezaron a pedir lo que le llaman la famosa calaverita. Iban de puerta en puerta. Todo esto se hace en la luz, porque usted no ve a los niños en el día, los ve ¿en dónde? En la oscuridad. Todo esto se hace en las tinieblas, todo esto se hace en la oscuridad. Y estaban esta familia, era una mamá con sus 3 niños, iban caminando por la acera y en eso una persona que venía precisamente de una fiesta de Halloween, de una fiesta de brujas, venía alcoholizado. Iba en su automóvil a alta velocidad y se impactó en la acera donde venía esta mamá y al instante murió el pequeñito de 3 años, el pequeñito de 1 año quedó lisiado de por vida. Imagínense el corazón cómo quedó del pequeño de 5 años. Su madre también recibió graves heridas. ¿Qué pasó en el corazón del padre? Un hijo muerto, otro pequeñito discapacitado de por vida y el otro con una herida tan grande en el corazón, al igual que la madre. ¿Dónde se fue ese pequeño? No lo quiero ni pensar. ¿Qué estaba haciendo ese pequeño en ese momento que perdió la vida en este cuerpo mortal? Debemos de cuidar esta salvación con temor y temblor.
porque no sabemos en qué momento el Señor nos llama a su presencia. Y cada día de nuestras vidas tenemos que celebrar la vida. Tenemos que celebrar que Cristo vive en nosotros y que si Cristo vive en nosotros, la verdad ha venido a nosotros y practicamos la verdad y no la mentira. Dice la Escritura que o somos fríos o somos calientes, porque a los tibios yo los vomitaré. Y se vienen una serie de celebraciones que no son gratas delante de la presencia de Dios. Curiosamente, delante del pueblo de Israel, en donde hay fiestas donde se celebran al Señor, donde se da la gloria, la honra y la alabanza, estas son varios meses a lo largo del año. Pero también el resto de los meses que quedan y que no hay esa celebración donde se da la gloria y la honra al Señor, viene el enemigo a robar, a hurtar y a destruir, a hacer su parte. Después de esta celebración de noviembre, sigue la celebración de diciembre, en donde mucha gente empieza a adorar al Dios Sol, a través de la Saturnalia, a través de esa celebración que muchos le dicen es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo no nació en esa época. Tenemos que levantarnos, tenemos que celebrar la vida todos los días de nuestro ser. En este tiempo están todos los adornos en colores morados, negros y anaranjados. En diciembre, ¿cuáles son los colores de adorno? Rojo, verde, plateado. Mucha gente cae en el engaño y en el horror, en la mentira del padre de mentira. ¿Quién es? Satanás. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos de actuar todo el tiempo como hijos de Dios, como hijos de luz, no permitir que nos contaminemos. Dice la palabra en Primera de Pedro 2:9, acompáñenme por favor. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes somos usted y yo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mucha gente practica y participa de esta celebración de muerte, que es una adoración al Satanás. Cuando que el Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Y como dijo el Señor Jesucristo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Y como hijos de Dios, mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos conocido en su nombre y creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de manifestarnos. Él es un Dios de vida. Como hijos suyos debemos de declarar vida en todo nuestro ser. Hay una palabra en la primera carta a los tesalonicenses que dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, fiel es el que os hará. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es decir, lo que pensemos, lo que actuemos, lo que observemos, lo que oigamos, lo que hablemos, todo debe de ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Dios de vivos, no de muertos, como Él lo declara en Marcos 12:27, en Mateo 22:32, en Lucas 20:38. Dios es un Dios de vivos. Y como tales, si usted es un hijo de Dios, entonces usted tiene vida en toda su manera de ser, vida eterna y vida en abundancia. Estamos viviendo tiempos en donde está abundando el pecado, en donde está abundando el horror, en donde está abundando el terror, el miedo, la angustia.
pero el Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí. Y nos ha enviado para predicar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos. Mucha gente en este día vive en tinieblas, vive en sombra de muerte, vive en ceguera total y continua. Pero Dios está esperando que se levante un pueblo santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es la manifestación de un pueblo santo. Un pueblo que se levanta, un pueblo que dentro y fuera de tiempo predica al Dios vivo, al Dios verdadero. Un pueblo que se compadece de aquellos millones de millones que se están perdiendo. ¿Qué estamos haciendo? Toda esta gente está viviendo, como leíamos en Efesios 2:3, viven en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El enemigo es el engañador por excelencia, pero usted y yo debemos de poner los ojos en Jesucristo, en el autor y consumador de la fe, en el autor de la vida. Celebremos la vida en este tiempo. ¿Cómo debemos celebrarla? En Juan 10:10 dice la Escritura, Juan 10:10, la segunda parte de este versículo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir que si usted y yo somos hijos de Dios, no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Como dice la palabra en Colosenses 1:10 al 14, debemos de andar como es dignos del Señor. Acompáñeme, Colosenses 1, del 10 al 14. Dice la Escritura: para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿en qué parte? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la Escritura que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y es importante que usted y yo escudriñemos y meditemos la palabra de Dios, para entonces así crecer en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda obra. Y entonces, como dice el versículo 11, vamos a ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se da cuenta qué tan importante es conocer la palabra de Dios? Porque solamente a través de escudriñar la palabra son las que dan testimonio del autor de la vida y del amor. A través de la lectura, a través de la meditación, entonces no nos vamos a perder en tradiciones, en costumbres y en rituales que solamente llevan a la gente a la muerte eterna. Una vez que nuestro cuerpo mortal se desgaste, concluya su ciclo de vida, lo que nosotros hicimos en este cuerpo mortal es lo que va a determinar si tenemos vida o tenemos muerte. ¿Usted escoge la vida? Seguro que sí. Dios es luz, y si andamos en la luz, no vamos a practicar las tinieblas. Como dice la palabra en 1 de Juan 1, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículos del 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y aquí hay una segunda parte. Si yo he escuchado el mensaje de él, viene la segunda parte para completar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Si mentimos, ¿quién es nuestro padre? El diablo.
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en la luz, debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nuestra verdad. Jesucristo, como dice Juan 11:25, he aquí, yo soy la resurrección y la vida. Aún el que esté muerto, vivirá. Y esto nos habla de una muerte, de apartarnos mientras estemos en este cuerpo mortal. Anteriormente, antes de recibir al Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando hemos reconocido que Él es el autor y Señor de nuestras vidas, el obispo de nuestras almas, el ancla que está ubicando todo nuestro ser, la guía de toda nuestra manera de pensar, de toda nuestra manera de vivir, entonces Él nos ha resucitado de una muerte eterna. Ahora tenemos vida con Cristo Jesús y por gracia somos salvos. Él es la verdad, Él es la vida. Y en Efesios 2, del 4 al 5, vamos a revisar Efesios 2 del 4 al 7 y vamos a ver también una palabra que en lo particular me pone a temblar. Me pone a temblar mucho cada vez que yo estudio y medito en ella. Romanos 8:19. Ponga una marca en estas dos citas, por favor. Efesios 2 del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos ha dado vida juntamente con Él. Estábamos muertos en pecado y Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero hasta aquí Él está haciendo esta obra en nosotros. No. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 7, si Él nos ha dado gracia, nos ha dado la promesa de salvación, en el versículo 7 nos indica el para qué nos da esta gracia, el por qué se manifestó en usted y en mí, y en el versículo 7 dice, para mostrar. Un sinónimo de mostrar es manifestar, declarar, predicar, alumbrar. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Romanos 8, versículo 19. Hay un tiempo en el cual toda la creación de Dios. ¿Quién es la creación de Dios? ¿Nada más nosotros? Todas las plantas, todo lo que tiene vida, todo lo creado por Dios. Todo lo creado por Dios. ¿Creó también las piedras el Señor? ¿Creó los montes? ¿El agua la creó? ¿Y el agua tendrá vida? Todo lo que creado por el Señor, tenga vida o no tenga vida, porque Él dice que las piedras no tienen vida. ¿Verdad que no? No tiene vida, la tierra no tiene vida. Sin embargo, el Señor creó a Adán del polvo de la tierra y le puso Él hálito de vida. Y en Romanos 8:19 dice la Escritura, porque el anhelo ardiente de la creación, anhelo ardiente, no solamente es un deseo, sino es un fuego, es una pasión. Anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice la palabra que si aún nosotros no hablamos y declaramos las grandezas del Señor, aún las piedras hablarán. ¿Usted quiere esperar a que las piedras hablen? Tenemos que manifestarnos, como dice en Efesios.
Tenemos que dar a conocer las grandezas del Dios vivo. Porque así como mucha gente en estas noches está declarando a Satanás, está exaltándole, le está adorando de puerta en puerta, ¿qué estamos haciendo usted y yo? Estamos de puerta en puerta diciendo, Cristo vive. Cristo ha dado tu vida por ti. Él te ha salvado. Él te ha restaurado. Él viene a darte vida eterna y vida en abundancia. ¿Acaso estaremos esperando un llamado especial para predicar el evangelio a toda criatura? Este es un mandato del Señor. Si usted y yo somos hijos de Dios, usted y yo somos hijos de luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. La luz no resplandece en la luz. No podemos predicar entre los hijos de Dios, porque si no nos estrellamos de tanta luz. Pero la luz es válida en medio de las tinieblas. La misma creación de Dios está esperando que usted y yo nos levantemos, que usted y yo nos manifestemos en medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad, en medio de tanta oscuridad. ¿Estaremos quietos? ¿Estaremos sin hacer nada? Si Dios está en mí, me tengo que levantar, porque de lo contrario, entonces no está la luz en mí, porque de lo contrario, me voy a esconder. Dice la Escritura, no se esconda la luz debajo de un almud, sino que la luz en las tinieblas resplandece y debemos de levantarnos. Hay una promesa en 2 de Corintios. Acompáñenme, por favor. 2 de Corintios. Tal vez usted me pueda decir, yo no tengo todos los conocimientos. Yo tengo temor. Pero el Señor, para todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, le dice, porque yo te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Abrirás tu lengua y yo pondré en ti cada una de tus palabras. Porque si creyeres en mí, de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué va a correr de nuestro interior? Ríos de agua viva. Y tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, por cuanto el Señor nos ha llamado real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si usted y yo no hablamos, aún las piedras van a hablar. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y va a sobreabundar la gracia cuando la gracia que ha sido vertida en usted y en mí, la hemos de manifestar. ¿A dónde le dije, perdón? 2 de Corintios. Muchas gracias. 2 de Corintios 2, del 8 al 9. Dice el Señor, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Confirméis el amor para con Él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Cuándo se confirma el amor de Dios en nosotros? Si nosotros le amamos, si decimos que le amamos, debemos de guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice la Escritura, que no son gravosos. Si oyeres atentamente, como dice Deuteronomio, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y obedecieres, vendrán una serie de bendiciones para tu vida. ¿A quién le gusta la bendición para nuestras vidas? A todos. Pero si nosotros no obedecemos, entonces va a haber consecuencias a nuestra desobediencia. Pero también en 2 de Corintios 10, 2 de Corintios 10, del 4 al 6, usted me pudiera decir, yo no sé hacer las cosas, yo no sé predicar a Cristo, y el Señor le dice en esta mañana, 2 de Corintios 10, del 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y las fortalezas que ahorita se están levantando son fortalezas de muerte, son fortalezas de destrucción. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. En contra del conocimiento de Cristo. Hay una cita en Efesios 5:11. Efesios 5:11. El Señor nos invita a hacer dos acciones en esta tarde. Efesios 5:11. Dice la Escritura, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dos acciones que el Espíritu Santo nos invita a realizar en estos días, en estos tiempos en donde las tinieblas está llenando toda la nación y todo el planeta. No participando de las obras de las tinieblas. A lo mejor usted me puede decir, ya no estoy yo poniendo las ofrendas, ya no voy a los cementerios porque mucha gente, aún cristianos, en estos días van a visitar los cementerios para visitar a su muertito. Pero dice la palabra que Dios es un Dios de vivo, no de muertos. Y dice la palabra también en una ocasión cuando aquel joven quería seguir a Cristo y le dijo, déjame que entierre primero a mi padre y te seguiré. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquellas que visitan a los muertos también son muertos. Porque en el cementerio, ahí ya no está su familiar. Si estuvo con Cristo, ahorita está durmiendo para redimirse para la vida eterna. Y ese cuerpo no es su ser que estuvo a su lado. Y el participar de las obras de las tinieblas, si yo participo yendo a los cementerios, estoy participando de las obras de las tinieblas y le estoy dando poder y autoridad a Satanás para que obre en nosotros. Y nuestro Dios no es el Dios único y verdadero, sino nuestro padre es Satanás. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Cómo se podría también participando de estos tiempos? Cuando disfrazamos a los hijos. Cuando los disfrazamos y a lo mejor en el kinder, en la primaria y en la secundaria nos dicen, tienen convivio, disfrácelo. No, yo no participo del Halloween. Yo no lo voy a disfrutar a disfrazar de bruja, ni de demonio, ni de monstruo. Lo voy a disfrazar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé, de José. Lo voy a disfrutar del apóstol Pablo. ¿Sabe algo? De todas formas estamos participando de la celebración. Al disfrazarlos, estamos poniendo una apariencia del engaño. O somos fríos o somos calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. O aquellas personas que dicen, yo ya no le doy los dulces cuando me tocan a la puerta. Sí les voy a dar, pero les voy a dar una paleta payaso con una cita bíblica. Estamos de todas formas participando porque todo ese tipo de tradiciones ya están consagradas a Satanás. ¿Qué debemos de hacer? No adornando. Hay personas que también, aún como hijos de Dios, muchas personas que ya conocen la verdad, adornan en sus casas. Debemos de tener mucho cuidado. Si fuéramos radicales, si fuéramos realmente esas personas radicales, incluso ni siquiera pisar ni tocar todo lo que ya está sacrificado a los ídolos. Desde el mes de agosto ya no hubiéramos participado ni siquiera de ir al Walmart. Desde el mes de agosto ya están poniendo todos los adornos. O muchas personas también todavía consumen los famosos panes de muertos. Y dicen, Señor, todo lo inmundo tú lo vuelves santo cuando oramos por los alimentos para que los santifiques. El participar de comer el pan de muerto también
Eso ya está sacrificado a los ídolos y estaremos participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Es que están bien sabrosas. 2, 3 días después lo ponen al 50% y ya hay de chocolate, ya hay relleno de crema pastelera, incluso están disfrazados de calaveritas sonrientes. O todos esos panquecitos. Anteriormente veíamos nada más los famosos panes de muerto. Bueno, ahora ya un pingüino lo ponen con un adorno de una calavera. Todo eso está sacrificado a Satanás para darle la honra y la gloria a Satanás. Usted recordará cuando Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto en ese ayuno de 40 días y 40 noches y que Él se estaba preparando para el inicio de su ministerio. Y Satanás, que no descansa ningún día del año, ningún momento de la vida, se le acercó y le dijo: si tú postrado me adorares, te entregaré todos los reinos de esta tierra. ¿Y qué le respondió el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Quítate delante de mí, Satanás. Él lo pudo reprender porque tenía la autoridad del Padre sobre su vida, porque él supo guardarse en santidad para su Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso es que cada día de nuestras vidas, todo el tiempo, como orábamos en el tiempo de la oración, todo el tiempo, no en la mañana amanezco, ahora sí me voy a poner la armadura, el yelmo de la salvación, le voy a tomar la espada del Espíritu. Incluso hay personas que oran de esta forma. La armadura de Dios es todo el tiempo, no se quita y no se pone. Porque la armadura de Dios debe de ser un vestido todo el tiempo para los hijos de Dios. Porque entonces, puesta la armadura de Dios, como nos dice en Efesios 6, entonces tendremos nuestras armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aun cuando entremos a esos lugares, en los Walmarts, en las papelerías, en la tienda donde venden quesos, todo ya está adornado. Todo ya está confeccionado en donde el espíritu de muerte se está sembrando. Y debemos de orar por nosotros, por los hijos, por sus sentidos. Si es necesario, no envíe a sus hijos al colegio. Les enseñamos que sean esforzados y que sean valientes. Pero si es necesario, todos estos días mejor no los envíe. Porque son celebraciones de muerte. Y porque aún en los salones están adornados con ello. Por ello es que todos los días tenemos que orar cubriendo con la sangre del Cordero a nuestros hijos para que no se contaminen. No vamos a participar dando dulces a la gente, a los niños que nos toquen a la puerta, sino lo que vamos a hacer es predicar a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El dar vida eterna y vida en abundancia, lo que hacía el Señor Jesucristo. Una vez que Él inició su ministerio aquí en la tierra a la edad de los 30 años, después de haberse sido llevado por el Espíritu al desierto, Él llegó con el poder del Espíritu Santo y Él empezó a predicar a todas las aldeas, predicando: el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que tenemos que hacer. Levántese, Grupo Familiar Cuautitlán Izcalli, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y ahorita está abundando el pecado. ¿Dónde va a sobreabundar la gracia? Cuando la gracia que ha sido vertida en usted y en mí, la vamos a dar a conocer. Anunciando, como dice la palabra en 1 Pedro 2:9, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Dios nos llama a ser un pueblo santo, como dice la palabra en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Hay dos palabras en Levítico 19:2, se las voy a leer, y Levítico 20:26. Levítico 19:2 dice: habla toda la congregación del Grupo Familiar Cuautitlán Izcalli y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor nuestro Dios. En el versículo 26 del capítulo 20 de Levítico nos dice: habéis pues de serme santo, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿De quién somos? Del Dios vivo, del Dios todopoderoso. En Levítico 11, vamos a leer Levítico 11.
del 44 al 45, nos dice el Señor: porque yo soy el Señor nuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo, el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos, porque yo soy santo. Cuando dice la palabra que no nos contaminaremos con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, también nos habla de contaminarnos de cosa inmunda, de lo sacrificado a los ídolos. Por eso es que no debemos de participar, ni siquiera consumir estos panes. Muchas gentes acostumbran en que en las tiendas va uno a comprar un queso, y si ven a los niños con usted, si ven a sus hijos, les entregan una bolsa de dulce. El año pasado me pasó esto, que fui a una tienda, yo venía con mis 2 hijos más pequeños, y en ese momento el señor de esta tienda les da 2 bolsitas a mis hijos. Y yo en ese momento agarré, las tomé, y llegando a la casa, pues mis hijos con sus ojos bien contentos y abiertos: nos regalaron dulce y no te costó nada. Y entonces agarré, me los senté y les dije: ¿saben de quién son estos dulces? ¿De quién, mamá? Del enemigo, del diablo, de Satanás. ¿Tú quién quieres que esté en tu corazón y en tu cuerpo, en tu estómago? Pues Dios. ¿Sabes que si tú consumes estos dulces, te puedes contaminar? No nada más doliéndote el estómago, picándote los dientes, sino que podemos contaminarnos hasta perder nuestra vida y morirnos. Y en el morirte hay un sufrimiento y hay mucho dolor. Y ahí le empiezas a explicar a una criatura de 2 años: cuando te caes, lo que te duele, bueno, pues en el infierno te va a doler muchísimo más y no se te va a quitar. Y ahí no hay médicos. Y entonces en ese momento se quedan así pensando: ¿entonces no podemos comerlos? Es que están bien ricos, mamá. Hay un chocolate Milky Way que tanto te gusta. Pues sí, pero todo eso está ya sacrificado a los ídolos. ¿Qué crees que Dios le agrade más? Se me quedan viendo y entonces solitos agarraron y tiraron completamente la bolsita de dulces en la basura. En ese momento oramos y lo destruimos. No nada más lo tiramos, sino que lo destruimos en pedacitos. Lo estuvieron pisando con sus pies para que no vengan otras personas, descubran esas bolsas y las consuman. Tenemos que destruir y tenemos que enseñar a los hijos la verdad de las cosas, no disfrazarlas, decirles tal cual la palabra de Dios, porque dice la Escritura que de la boca de los niños y de los que maman fundó la fortaleza para hacer callar al vengativo y al enemigo. Dice la Escritura que Dios ha revelado lo profundo de su corazón a los niños. Entonces, si usted les lee la palabra en Levítico, si les lee la palabra en Deuteronomio y les muestra la verdad de las cosas tal cual son, ¿sabe usted que ellos comprenden perfectamente? Ellos lo comprenden. Y vamos a dar palabra de vida. Palabra de vida, y la palabra de Dios es el consejo que permanece para siempre. La palabra de Dios es lumbrera al camino. La palabra de Dios es lámpara. La palabra de Dios es guía. La palabra de Dios limpia el camino de las personas. Por ello es que necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios, para que siempre demos una palabra de vida, no solamente a los hijos, sino a todas las personas. Pero en la segunda parte de Efesios 5:11, dice el Señor que no debemos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino Él nos invita a hacer una segunda acción. Efesios 5:11, sino más bien reprenderlas. ¿Qué significa reprender? Significa acusar, amonestar, reprobar. Viene del griego que significa malo, abominable. ¿Cómo reprendía el Señor las obras infructuosas de las tinieblas? Acompáñenme a Romanos 12:21, por favor. Romanos 12:21. Usted recordará que con la palabra del Señor
Él reprendió las obras infructuosas de las tinieblas cuando Satanás quiso engañarlo. Dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Solamente la palabra de Dios, que es vida y medicina en nuestros cuerpos, es lo que va a permitir que usted y yo le digamos a Satanás, tú estás vencido y estás en las plantas de nuestros pies. Quítate delante de nosotros, Satanás. Solamente la palabra de Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vencer con el bien el mal. ¿De qué otra forma debemos de reprender? Siguiendo a Jesús. Dice la palabra en Santiago 4, del 7 al 8. Santiago 4, del 7 al 8. Dice la Escritura, someteos pues a Dios. Someternos a Dios. ¿Qué significa someternos? Que Él sea nuestro Señor, que sea el amo y obispo de nuestras almas, que no nos vamos a dejar guiar por nuestra voluntad, así como Jesucristo dijo en los últimos momentos antes de ser crucificados, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, si es necesario, quita de mí esta copa. Hacer solamente la voluntad de Dios, dejarme guiar por lo que Él me enseña. Santiago 4, del 7 al 8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, en la medida en que usted y yo obedezcamos los mandamientos del Señor. Le busquemos con todo nuestro corazón, hagamos su voluntad y no la nuestra, no satisfaciendo los deseos de nuestra carne, entonces el diablo será resistido. Y dice la Escritura, huirá de vosotros. Acercaos a Dios. Esta es la actitud, esta es la acción práctica. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Si yo me acerco a Dios, ¿qué va a acontecer? El diablo se aparta. El diablo está debajo de la planta de nuestros pies. Pero si yo me aparto de Dios, un instante de mi vida, ¿sabe qué va a acontecer? ¿Sabe quién va a estar cercano a nosotros? Satanás. ¿A quién quiere cerca? Aquel que le dice, aquí yo vengo para darte vida y para que la tengas en abundancia. ¿O quieres tener cerca al que viene a hurtar, matar y destruir? ¿A quién queremos tener? Al autor de la vida. Al autor de la vida. Suena lógico la pregunta, pero ¿sabe una cosa? ¿Qué tanto se está acercando a Dios? ¿Qué tanto le busca? ¿Qué tanto, como dice la palabra en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. A ver, vamos a leer Salmo 42. Salmo 42. Del 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo que la actitud de nuestro corazón sea como el salmista en el capítulo 27, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de su santidad y para inquirir en su santo templo. Estamos siendo como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Anhelamos que el Dios vivo esté al lado de nosotros. Nos estamos acercando a Él
¿Estamos sometiendo nuestra voluntad al Señor para que resistamos al diablo y éste huya de nosotros? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Estamos guiándonos por los deseos de nuestra carne? ¿Cómo está nuestro compromiso con Él? ¿Cómo está ese deseo de buscar y contemplar la hermosura de su santidad? Nos estamos llenando del Espíritu Santo, porque dice la palabra que no nada más es necesario ser bautizados una vez del Espíritu Santo, sino que dice la Escritura, llénate del Espíritu Santo para que se cumpla lo que dice el Salmo 23, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Su copa está rebosando. Si su copa está rebosando, resistimos al diablo y huye de nosotros. Y si nuestra copa está rebosando, como una consecuencia, vamos a practicar la verdad. Vamos a vivir sus mandamientos. Vamos a dar a conocer las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ir a aquel que tiene solamente palabras de vida eterna y estas las vamos a manifestar. ¿Qué estamos haciendo? Jesucristo, el autor de la vida y del amor, estuvo aquí entre nosotros en la tierra hace más de 2000 años. ¿Y qué manifestó en todo tiempo? Vida eterna y vida en abundancia. Él nos vino a dar ejemplo que como hijo de Dios, usted recordará a ese joven cuando le dijo maestro bueno y él declaró, bueno solamente Dios. Dice la palabra en Filipenses que aún él no se aferró a su condición de Dios, sino que se despojó a sí mismo, de sí mismo, y se hizo hombre para anunciar las virtudes del Dios vivo, del Padre eterno, del Altísimo, del único Dios verdadero. Y dice la Escritura que Jesucristo, cuando empezó su manifestación aquí en la tierra, Él fue y predicó el Evangelio a toda criatura. Si usted y yo ya le conocimos como Señor y Salvador, ¿habrá alguien aquí que nunca ha hecho una decisión de fe por Jesucristo y nunca ha dicho, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador? ¿Habrá alguien aquí en este lugar que nunca ha hecho una decisión de Cristo? Levante su mano. Todos. Entonces significa que usted y yo somos hijos de luz. Y si somos hijos de luz, vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz del verdaderas. Hay una cita en Juan 1, del 4 al 5. Por favor. Juan 1, del 4 al 5. Dice la Escritura, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si somos hijos de Dios, ¿quién es en nosotros? La luz de Jesucristo. Las tinieblas no van a prevalecer contra nosotros. Y hay otra palabra en Mateo 5. Es la encomienda que el Señor nos hace a todos aquellos que hemos reconocido que Dios es nuestro Señor y Salvador. Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros, todos nosotros, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tenemos que hacer en estos días? Cerrar las persianas, apagar las luces para que vean que no hay personas y así no nos toquen el timbre. Desconectar el timbre para que no estén a cada rato, queremos Halloween y ponernos algodoncitos en nuestras orejas. No debemos de hacer eso. Nosotros somos la luz del mundo.
Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted y yo estamos ubicados en el monte del Sión, en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Y tenemos que tener, sí, nuestras casas cerradas, nuestras luces apagadas, pero nosotros afuera, predicando, reprendiendo las obras infructuosas de las tinieblas. Que si la gente va tocando de puerta en puerta, anunciando y adorando a Satanás, usted y yo vamos a estar anunciando las obras de Cristo, anunciando al Dios vivo, al Dios todopoderoso, manifestando que Él sana, que Él restaura, que Él libera, que Él transforma, que Él enseña, manifestando al pastor de nuestras almas, manifestando que Él es un Dios de vivos y no de muertos, predicando a Jesucristo. ¿Necesitamos un llamado especial? ¿Necesitamos que venga un ángel del cielo para decirte sal y predica? Si somos hijos de Dios, entonces usted y yo somos luz del mundo. Y mire, el Señor aquí no nos habla si usted tiene 50 años, si usted tiene 20 años en el Evangelio. Simplemente desde el momento en que la luz vino a nuestro corazón, debemos de manifestarlo. Debemos de manifestarlo. Debemos de dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Levántese, levántese, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia de Jesucristo abunda cuando los hijos de gracia nos demos a conocer al Dios vivo. Si hemos recibido de gracia, debemos de dar de gracia. Como Jesucristo hizo aquí en la tierra. Toda la obra de su ministerio fue predicar, sanar, ministrar, liberar. Jesucristo dice que el Espíritu de Dios está sobre usted y sobre mí. Y nos ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor, para predicar las buenas nuevas de salvación, nos lo dice en Lucas 4:18. Para eso está el Espíritu de Dios sobre usted y sobre mí, para anunciar las virtudes de aquel. Jesucristo vino en esta tierra a dar vida. Dice la Escritura, he aquí yo soy la resurrección y la vida, y aunque estén muertos, vivirán. ¿Y cuál es la encomienda que el Señor le hace a los hijos de Dios? Levante la mano todos los hijos de Dios, por favor. Todos los hijos de Dios. Ahí le va la encomienda. Mateo 10:8. Mateo 10:8. Dice la Escritura, vamos a leer desde el versículo 7. Versículo 7. Y yendo, predicad. ¿Qué dice el Señor que hagamos? Predicar, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente está predicando en estos días, el reino de las tinieblas se ha acercado. ¿No le hace temer? ¿No le quebranta esto en su corazón? ¿Sabe cuántas personas se van directo a la muerte eterna en estos días? Porque a través de la celebración de todo esto, muchos mueren. Hay un alto índice de niños secuestrados por todas estas fechas. ¿Y sabe cuál es el fin de estos niños secuestrados? Que precisamente en la noche del 31 de octubre es la celebración máxima de Satanás, en donde todas las sectas satánicas empiezan a ofrecer sacrificio a sus ídolos, al Moloch, a Belcebú. Y muchos utilizan no solamente animales, utilizan a pequeñitos, porque sabe el enemigo que de los tales es el reino de los cielos. Y por ello es que están contaminando y están atrayendo y seduciendo a los niños con estas celebraciones, porque hay más disfraces para niños que para adultos. Tenemos que estar alertas, predicando el evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado. No podemos estar quietos. Queremos llevar iglesias llenas de hijos que adoran y alaban al Señor, para que entonces dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y en las alabanzas de su pueblo Él viene a salvar, a libertar.
Imagínense millones de millones declarando: santo, santo, santo el Cordero de Dios. ¿No quisiera ver esto ya pronto? Necesitamos lugares más amplios para que Dios sea levantado en esta nación. Debemos de predicar a Jesucristo. No podemos estar quietos. Debemos de declarar: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Vamos a seguir leyendo. Y entonces vamos a predicar a Cristo de esta forma: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Hay muchos muertos en sus delitos y pecados. Y el Señor nos ha enviado a resucitar muertos. No solamente muertos físicos. Usted puede imponer las manos sobre alguien que ya murió su cuerpo mortal, y si es la voluntad de Dios puede resucitar. Pero Dios quiere que usted y yo resucitemos muertos. Resucitad muertos. Echar fuera demonios. Usted va cuando predica y cuando denuncia y reprende las obras de Satanás con todas estas celebraciones, estaremos echando fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y entonces vamos a ser manifestados como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos hijos de luz, y no vamos a esconder la luz debajo de un almud. Yo anhelo un Izcalli lleno del poder y la gloria del Señor. Huehuetoca, Zumpango, Tepozotlán, Cuautitlán, México, todas y cada uno de los municipios, cada uno de los estados de la República, está abundando el pecado y la maldad. Está abundando la muerte y destrucción. Dios está esperando. La misma creación está esperando, anhelando fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Si aún nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Dios nos ha dado palabras. Dios nos ha llenado de su espíritu para dar palabras al cansado, para echar fuera demonios, para dar vida y no dar muerte. Y vemos a Jesucristo, que en todos esos 3 años de su ministerio Él dio vida, no se cansó, no descansaba. Tarde, mañana, hasta altas horas de la noche, Él sanaba, ministraba, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Como hombre, ¿usted cree que no necesitaba un descanso? Como hombre, Él necesitaba alimento. Como hombre, Él necesitaba vacaciones en Acapulco. Bueno, en ese tiempo ahí en Tel Aviv, ahí en el mar Mediterráneo. Como hombre, Él necesitaba de todo esto. Pero Él no se cansó de hacer el bien, venciendo con el bien el mal. Todos los días de su vida, todos los días de su vida, limpió leprosos, resucitó muertos, y es la encomienda que Dios quiere que usted hagamos. Él resucitó a la hija de Jairo y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Resucitó a muchos muertos. Resucitó a Lázaro. Lázaro era una persona que estaba en la tumba. Las tumbas en ese tiempo eran grandes cavernas en donde eran tapadas por piedras que nadie podía ya mover. Y sin embargo, este cuerpo, dice la Escritura en Juan 11 del 17 al 44, que su cuerpo ya estaba echado a perder, olía mal, ya estaba desfigurado, ya estaba destrozado, ya no servía, ya no había nada que se pudiera hacer. Porque donde hay vida, mientras haya vida hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el poder de Dios se ha perfeccionado, como dice la palabra en Efesios. Lázaro, ya no se podía hacer nada por él. Y sin embargo el Señor, ¿qué les dice? Muevan la roca. Lázaro, sal fuera. Y enseguida dice, desatarle las vendas. Estaba el cuerpo todo lleno de vendas. Yo me imagino que estaba así el cuerpo y estaba todo vendado. El Señor nos está invitando a que digamos a muchos Lázaros en este tiempo: sal fuera.
y enseguida desatarle sus vendas, desatarle sus ataduras, desatarle todo ese sufrimiento, todo ese dolor que los está llevando a la vida eterna. Unos momentos antes, dice el Señor, declaraba, porque le dijo su Marta, la hermana de Lázaro, si tú hubieras estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué hizo el Señor? Levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, yo sé que tú lo haces esto para darte la gloria y manifestar que tú vives y que tú reinas. Y en ese momento se acerca a la tumba, llora como hombre por el sufrimiento de la gente, pero seguramente también por el sufrimiento y la incredulidad en el corazón de Marta y de María, quienes estuvo con ellos tanto tiempo conviviendo. Lloró el Señor ante la tumba de Lázaro, pero le dijo, Lázaro, sal fuera. Lázaro, una vez que salió fuera, dice la palabra que después, juntamente con sus hermanas, le servía. ¿A cuántos Lázaro pudo Lázaro desatar de las vendas? A muchas personas. Y en esta mañana el Señor te dice, desata la venda de muchos Lázaros. Aunque sea de un Lázaro, quita las vendas, sácalo de esa tumba, porque a su vez ese Lázaro va a soltar a otros Lázaros. Y todo va a ir multiplicándose y vamos a cumplir el mandamiento que el Señor desde un inicio estableció para la humanidad en Génesis 1, fructificad y multiplicaos. Y como leíamos en Efesios, llevando fruto en toda buena obra. Usted desea sacar fuera de la tumba a muchos Lázaros en este día, para que no haya ese aroma de muerte, ese espíritu de muerte, ese olor que no es fragante, sino es un olor de echado a perder. Imagínese un cadáver de varios días. No solamente huele feo, sino aparte es contaminación para todos los que están rodeándole. Usted recordará en el terremoto del 85, que al segundo día del terremoto, toda la Ciudad de México era un valle de sombra de muerte y era un olor horrible que muchas personas, si no las destrozó una piedra, las destrozó toda la contaminación en su cuerpo con enfermedades. Así está hoy en día la humanidad. Los muertos están muertos y se echan a perder y contaminan. Pero nosotros tenemos la autoridad para manifestarnos, para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable y decirle a Lázaro, sal fuera, ten vida. Vamos a ponernos de pie, por favor. Dice la Escritura en el libro de Hechos en el capítulo 26. El Señor en esta mañana nos quiere animar a celebrar la vida. ¿Y cómo la vamos a celebrar? Dando vida, como lo hizo el Señor Jesucristo. Dando vida, promoviendo vida, predicando vida, desatando vendas, desatando cadenas de impiedad. Hechos 26, del 16 al 8. El Señor le dice a su pueblo, grupo familiar Cuautitlán Izcalli, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿A cuántos Jesucristo se le ha aparecido y se le ha manifestado? Levante su mano. ¿A cuántos Jesucristo le ha dicho, he aquí yo soy tu Salvador? No baje la otra, levante las dos, con las manos levantadas. El Señor le dice a usted, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Señor, en esta tarde, con las manos levantadas al cielo, rendidos delante de ti, sometiéndonos delante de tu presencia, Señor, humillando nuestro corazón, primeramente te pedimos perdón. Perdón, Señor, por la maldad que habita en este momento en el corazón de millones de personas. Empiece a pedir perdón, por favor.
Señor, perdona a todo este pueblo, Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor, porque aún tu pueblo se perdió.